versículo del 1 al 8, amén. Pueden abrir sus Biblias. Proverbios capítulo 3 del 1 al 8, amén. Ya estamos allí. Amén. Dice la palabra de Dios: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Ojalá pudiéramos resaltar allí. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Con un fuerte gloria a Dios. Nos podemos poner cómodos. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Pueden ponerse cómodos, mis hermanos. Este versículo quiero allí que lo resalten. Amén. El capítulo 3, verso 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. En esta semana, mis hermanos, tuve la oportunidad de compartir con algunos otros creyentes por allí de otras iglesias, y hablamos mucho acerca de la trampa de la sabiduría propia. Amén. Cuando nos creemos sabios en nuestra propia opinión, y que hay un espíritu que ronda mucho los hijos de Dios, y es el espíritu de juicio. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y la palabra de Dios nos advierte muy claramente en este versículo sobre el peligro de creernos sabios en nuestra propia opinión y la tendencia de señalar y juzgar a los demás. Esta actitud no solo nos aleja de la verdadera sabiduría que es de Dios, sino que también nos hace caer en la hipocresía y en la soberbia. Este espíritu de juicio, hermanos, y de creernos sabios es peligroso. Amén. De pronto me van a perdonar porque esa palabra es un poquito fuerte, pero a veces necesitamos de parte de Dios que Él nos recuerde, amén, que nosotros no pertenecemos al mundo, que somos sus hijos y que debemos que demostrar nuestra santidad. Amén. Debemos que siempre ser mucho mejores, siempre querer ser mejores cada día. Amén. Y entonces este peligro de ser sabio en nuestra propia opinión se establece en la Biblia. Hace una fuerte distinción entre la sabiduría humana, que es la sabiduría terrenal, que es la sabiduría que usted y yo adquirimos cuando estudiamos la Biblia, cuando la leemos o cuando tenemos estudios por fuera. Nos creemos sabios, amén. Creemos que todo lo sabemos. Es que yo, como soy muy preparado, yo sé mucho, usted no sabe nada, usted es una persona ignorante, o es que usted no lee la Biblia, entonces usted no sabe nada, amén. Y empezamos a juzgar al hermano, a juzgar al amigo, a juzgar al vecino, creyéndonos sabios en nuestra propia opinión, amén. Y la verdadera sabiduría comienza con el temor de Jehová, amén. Esa es la verdadera sabiduría. Conozco personas, hombres de Dios, que ni siquiera saben leer y escribir, amén. Pero Dios los usa por medio de su Espíritu Santo de una manera tan sorprendente que uno se queda admirado definitivamente. Porque es que la verdadera sabiduría no proviene de estudiar tanto, aunque no es malo, hay que ser un siervo aprobado, diligente, pero la verdadera sabiduría proviene de nuestro Padre Celestial. Amén. Gloria al nombre de Jesús. En Proverbios 9:10, hermanos, si usted quiere apuntar por allí, dice: el temor de Jehová es el principio
principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Dios es el que nos provee, nos da esa provisión de sabiduría que necesitamos. Amén. Él es quien nos llena de sabiduría, porque esa sabiduría proviene de Él. Cuando nos creemos autosuficientes en nuestro juicio, reemplazamos el estándar de Dios por el nuestro, y eso nos hace caer en soberbia, hermano. Cuando nosotros empezamos a creer que nosotros somos los que sabemos más, empezamos a caer en la soberbia, amén. Y empezamos a señalar y a decir que está bien y que está mal, pero eso le corresponde solo a nuestro Dios, amén. Eso no es trabajo que nos corresponde a nosotros. Estamos siendo altivos y soberbios al juzgar y señalar. Ese terreno no nos compete, amén. Porque bien sabemos que nosotros provenimos de la carne, nosotros no somos espíritu, nosotros no somos ángeles, somos seres humanos imperfectos, amén. Que no tenemos el derecho ni la autoridad de juzgar a las personas, ni de decir es que usted predica de parte de Dios o usted no predica de parte de Dios. O es que lo que usted me está diciendo, eso no es de Dios. ¿Yo con qué autoridad puedo decidir si usted es o no es de Dios? Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y entonces en Romanos 12:16 el Señor nos da una instrucción clara sobre la humildad. Y dice de la siguiente manera: tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendientes con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y nos repite el Señor: no sean sabios en su propia opinión. El Señor nos está exhortando en cada momento de estos versículos que no debemos creernos nosotros con la sabiduría que es de Él. Amén. No debemos apropiarnos de un juicio que a nosotros no nos corresponde. Tal vez esta palabra es un poco fuerte y yo lo sé, pero en algún momento de nuestras vidas como cristianos lo hemos hecho. Amén. En algún momento todos hemos caído en este error. Amén. Pero gloria a Dios porque tenemos a un Dios poderoso, lleno de misericordia, que cada día nos perdona. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Dice: la sabiduría de Dios nos lleva a la unidad y a la humildad, no a la superioridad ni al juicio. Primera de Corintios 3:18 nos desafía a reevaluarnos nuestra propia sabiduría. Dice Primera de Corintios 3:18: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Amén. El Señor nos está llamando: si usted se cree sabio, si usted cree que sabe mucho, hágase ignorante para que pueda seguir aprendiendo. Amén. Y hay un proverbio por ahí del que hablan mucho, que mucho sabe el que poco habla, ¿cierto? O mucho sabe el que poco dice. Y por ahí un filósofo decía: yo solo sé que nada sé. Es porque yo, si me creo mucho y me creo que sé mucho, pues no me voy a dar la oportunidad de aprender más. Amén. Porque ya me las sé todas. Bueno, creo que me las sé todas. Y si me las sé todas, pues ¿qué voy a aprender? Amén. Sin embargo, una persona que en su humildad reconoce que es imperfecta, que no es sabia, aprende de todo lo que llega a su oído. Amén. Aprende de todo lo que los demás tienen para enseñarle. Entonces decimos que dice que la sabiduría del mundo a menudo es necedad para Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Me perdonan que cambie aquí la hojita. Ustedes saben que solo tengo una manita medio buena y la otra no tanto. Me demoro para pasar la hoja. Bueno, dice que la hipocresía de juzgar a otros, cuando caemos en esa hipocresía,
La persona que dice que es sabia a menudo usa sus supuestos conocimientos para señalar el error de los demás, un acto que Jesús identificó como hipocresía. Amén. ¿Cómo yo puedo juzgar a mi hermano y decir que mi hermano está en error, que mi hermano hace las cosas mal, que hermano así no es, cuando yo mismo ni siquiera hago esas cosas bien? Amén. Cuando yo mismo tengo unos comportamientos que dejan mucho que decir. Amén. Y en la psicología actual hablan mucho acerca del espejo. Lo que yo veo en error o lo que yo me molesta o me odio o me incomoda del otro es un reflejo de lo que yo no he sanado o de mis propios errores. Amén. Eso lo habla la psicología secular y más aún lo podemos ver en la Biblia. Amén. Miren que Dios, la inteligencia del mundo no es más que la inteligencia de Dios. Miren que todo lo que en el mundo se enseña tiene un origen bíblico. Amén. Dice en Mateo 7, del 3 al 5, porque miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la mota del ojo de tu hermano. Miren esta advertencia, hermano. ¿Cómo estamos quedando muchas veces los cristianos en vergüenza? ¿Amén? Porque la Biblia habla un sinnúmero de veces de que no podemos ver el error en el otro. Primero tenemos que ver la viga que está en nuestro ojo. Amén. Muchas veces juzgamos al otro y resulta que nosotros estamos peor. Juzgamos a otra persona que porque es arrogante, que porque comete este o el otro error y resulta que internamente estamos en una peor condición que esa persona. Amén. Mire cuán sabio es nuestro Señor, que nos ha dejado todo esto en la palabra para que podamos entender. Amén. Señalar el defecto de otro, la mota o la astilla, mientras ignoramos nuestro propio pecado, nuestro gran pecado. Porque como les decía, está ahora lo que se enseña en cuanto a la psicología y en cuanto a todo el tema del comportamiento humano, que lo que yo veo en el otro que me molesta es un reflejo de mí. Amén. Entonces, si yo critico a mi hermano, si yo lo juzgo, estoy dejando en evidencia que yo tengo errores o pecados mayores a los de mi hermano. Amén. La prioridad de nosotros como hijos de Dios es la autoevaluación. Cada día debemos revisarnos. Amén. Cada día debemos estar ocupados en revisarnos como hijos de Dios, autoevaluarnos. ¿En qué estamos fallando? ¿En qué le estamos fallando a nuestro Dios? ¿Qué parte de nosotros está cometiendo errores? Amén. Cuando a mí me hace cringe algo, un comportamiento de un hermano, yo debo entrar en oración y pedirle al Señor que me muestre si es que eso que me hace cringe del hermano es algo que está en mí y yo aún no lo he reconocido. Amén. O aún no se ha hecho notorio para mí. Porque dicen que tenemos pecados ocultos. Amén. Aún a nosotros mismos hay cosas de nuestro comportamiento que no hacemos consciente, que no tenemos consciente, pero lo hacemos y otros nos ven. Amén. Entonces nuestro trabajo no es ir a hurgarle en los pecados del otro, sino hurgar en los míos. Amén. Hurgar en mis defectos, en mis debilidades, en qué estoy fallando como hijo de Dios. Ese es mi trabajo. El otro día leía como una anécdota, como una moraleja que decía, se trataba de un pastor y de una oveja, y le decía a la oveja: pastor, es que yo me voy de esta iglesia porque aquí solo son criticones y se visten mal, hipócritas. Y el pastor le pasaba un vaso de agua lleno y le decía: vaya y dale la vuelta a la iglesia sin dejar regar una gota del vaso de agua. Y la persona fue y dio la vuelta y volvió. Y le dice el pastor: hermana, en ese momento que usted fue y dio la vuelta,
¿A quién vio mal sentado? ¿A quién vio mal vestido? No, a nadie, es que estaba muy ocupada viendo el vaso, cuidando que no se me regara el agua. ¿A quién vio haciendo algo malo? No, no vi porque estaba atenta que no se me regara el vaso. Eso es lo que debemos hacer nosotros como hijos de Dios. Estar atento a nuestro vaso, a nuestro interior, pendientes de nuestro crecimiento espiritual, de nuestro crecimiento emocional, de nuestro crecimiento laboral, ocuparnos de nuestras cosas, hermano. Ese es nuestro trabajo como hijos de Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Romanos 2:1 dice, nos condena, y ese Romanos 1 dice, nos condena al juzgar, dice, por lo cual no tiene excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues a juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. ¿Qué les hablaba del espejo? La Biblia lo dice en Romanos 2:1. Si quiere tome nota, hermano, yo le doy el espacio. Por lo cual, les repito, por lo cual, dice Romanos 2:1, no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues a juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Miren lo que dice la palabra de Dios, no tiene excusa cualquier hombre que usted sea. Usted puede ser el más grande, el más pastor, el más director de la organización, el más lo que usted quiera. No tiene excusa ni justificación para juzgar a otro. Mire lo que dice la palabra de Dios. A ti mismo te condenas. ¿Cuántas veces hemos caído en esta práctica? ¿Cuántas veces inocentemente, aunque no es tan inocente, eso lo hace nuestra carne y lo reconozco porque en algún momento también lo hacía? Le vemos mucho los defectos al otro, amén. Juzgamos mucho a la otra persona, nos estamos juzgando, nos estamos condenando. ¿Y será que la palabra condena está en igual de condición que la palabra salvación? Si la Biblia dice que esto me condena, ¿será que voy a ir al cielo? Yo creo que no, ¿verdad, hermanos? Si en la Biblia yo estoy cometiendo algo que dice que es de condenación, ojo con eso, porque me estoy arriesgando. Estoy perdiendo el tiempo caminando con el Señor porque la estoy embarrando. Puedo perder mi salvación. Y el hecho de que seamos bautizados, llenos del Espíritu Santo, que tengamos dones, que hagamos milagros, que tengamos don de interpretación, don de discernimiento, don de lo que usted quiera, los dones no salvan a nadie. Lo que salva es la relación que usted tiene con Dios, la obediencia que usted tiene a su Creador. De ahí es que el Señor va a venir a juzgarnos, a decirnos usted sí y usted no. Amén. Tenemos que cuidar nuestra salvación, porque yo creo que si decidimos seguir al Señor, bautizarnos, caminar con Él, es porque queremos ir con Él. Amén. Es porque queremos estar con Él. En Santiago 4:12 dice: uno solo es el dador de la ley que puede salvar o perder, pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Lo dice la palabra de Dios, hermanos, no lo estoy diciendo yo. Amén. Por eso a mí me gusta conseguir la mayor cantidad de citas bíblicas para sustentar una enseñanza. Porque yo no puedo venir acá, hermano, a decirle lo que yo creo o lo que yo pienso. Yo tengo que venir acá a hablarle a usted con la palabra de Dios, amén. Por respeto a Dios primeramente y por respeto a usted, porque usted es un hijo de Dios que conoce la palabra. Yo no puedo venir acá a decir una interpretación que a mí se me ocurrió o lo que yo me o predicar de lo que a mí se me ocurrió o decir lo que a mí se me ocurrió, porque el altar no es para venir a dar charlas motivacionales ni hablar de cosas
que no estén en la palabra. Amén. El altar es para predicar la palabra de Dios, para edificar a su pueblo, para edificarnos a nosotros mismos. Amén. Es con argumento bíblico, hermano. Juzgar y condenar a nuestro prójimo es usurpar el lugar que solo le corresponde a Dios, hermano. La palabra de Dios es muy clara. Dice en Santiago 3:17: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Usted quiere saber si el pensamiento que usted tiene es de Dios? Pues páselo por este sedazo. Pasémoslo por este sedazo de Santiago 3:17. La sabiduría que es de lo alto, primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Cuando nos sentamos a juzgar o a hablar del hermano o a hablar de cualquiera, hay estas cosas. Amables no somos, porque cuando uno quiere hablar mal de la gente, raja con todo el veneno, ¿verdad? Con odio, con rencor, con amargura. En su palabra de la persona que juzga se siente esa palabra de odio, esa palabra de rencor cuando hablamos de otro, amén. Eso se puede percibir. Yo lo sé porque yo también hablaba mal de la gente cuando estaba antes. Entonces sabemos que cuando hablamos mal de alguien o cuando juzgamos a alguien, estas cosas no caben en esa conversación, ¿verdad que sí? Dice que este es el fruto de la verdadera sabiduría, y el juicio y la soberbia no están en esta sabiduría. La verdadera sabiduría bíblica nunca se manifestará en un espíritu de juicio, confrontación altiva o desprecio por el error ajeno. Por el contrario, esta sabiduría impulsa a la pureza, que es enfocarnos en nuestra propia santificación, en la paz y la amabilidad, que busca reconciliación en lugar de contienda, misericordia, ver al otro con la misma compasión con la que Dios nos ha visto a nosotros. Hermanos, si nosotros éramos borrachos, viciosos, fornicarios, mentirosos, adúlteros, de todo teníamos cuando estábamos en el mundo, y Dios nos vio con ojos de misericordia y nos tomó y nos rescató. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a una persona? ¿Quiénes somos nosotros para decidir si esa persona puede ser salva o no puede ser salva? Si Dios mismo ha tenido misericordia del más vil y menospreciado, amén. Imagínense nosotros creyéndonos más que Dios. Estamos creyéndonos más que el Señor cuando osamos hacer este tipo de cosas. Y no me lo estoy inventando yo, hermanos. Eso lo dice la palabra de Dios, amén. Yo sé que aquí no hacemos eso, pero es bueno estudiarlo, amén. La humildad. Es importante reconocer que en cualquier momento podríamos ser nosotros los que necesiten ayuda y corrección. ¿Cómo le gustaría a usted que lo corrija? ¿Cómo le gustaría a usted que le hable cuando la embarran? Pues con amor. A mí no me gustaría que vengan y me den una vaciada, ¿cierto? Con amor me gustaría que me hablaran, con misericordia, como Dios tiene misericordia de mí, amén. Yo le decía esta semana a mi jefe donde estoy trabajando, y yo le decía, tranquila, corríjame si me equivoco, pero con amorcito. Le decía yo esta semana allá hablando con la doctora. Y hay cosas que uno como ser humano se le dificulta a veces entender, amén. A veces no cometemos los errores porque queramos, sino porque ignoramos ciertas cosas, amén. Y la palabra ignorancia no es una grosería ni un insulto. La palabra ignorancia define a cuando alguien ignora cosas.
O sea, cuando no sabe cosas. Y a veces no sabemos cosas, es que no sabemos todas las cosas. Y qué bueno que alguien nos enseñe con amor, amén, y nos edifique con amor. Entonces esa enseñanza, hermano, es clara, es contundente, amén. Las personas que se creen sabias en su propia opinión y se la pasan señalando a otros, están operando desde el lugar de la soberbia y la necedad, no de la sabiduría de Dios. Su actitud de juicio es una hipocresía condenada por el Señor, como ya lo leímos acá atrásito, como lo vemos en Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. El llamado es a cambiar nuestro enfoque, hermano. El llamado es a no ver más la mota en el ojo del hermano, sino a revisar la viga que está en el nuestro. De nuestra propia opinión, cuidarnos de nuestra propia opinión y empezar a hacer las cosas con la humildad y el temor a Jehová. Amén. Pensar que cuando yo voy a hablar, no la vaya a embarrar, no vaya a faltarle a Dios diciendo sandeces y cosas que no debo decir, amén. Porque la embarramos, hermano, yo también la he embarrado, también hemos hecho cosas, dicho cosas que no están bien. Pero nuestro Dios es misericordioso y Él nos perdona y nos ayuda todo el tiempo, amén. Del juicio a la misericordia del Señor, recordamos que solamente hay un juez. Solamente Dios puede juzgar y al final decir, usted es salvo y usted no. Solo Dios puede decir, usted está haciendo las cosas bien o no, porque solo Él conoce el corazón del hombre. Y me pasaba esta semana, ayer creo que estaba en una reunión, una señora, yo iba entrando a la papelería que me enviaron a imprimir unas cosas, y yo iba entrando a la papelería y la señora coge y pone la sombrilla en toda la mitad del camino, amén. Y entonces yo traté de recoger la sombrilla, pero pues como ustedes saben, yo no puedo mover mucho este brazo, amén. Entonces yo traté de mover la sombrilla con esta mano, pero aún así me tropecé con la sombrilla y pasé. Luego mi compañera que venía atrás pues levantó la sombrilla. Yo no conozco a esa señora, pero la señora me escribió hoy por el Facebook. Hola, ¿cómo está? Yo me la encontré en la papelería de la 39 y usted me pisó mi sombrilla. Hermana, le muestro el mensaje. Yo le estaba contando a mi esposo ahorita, ¿cierto, amor? Y yo, hay poder en Cristo Jesús. Esa señora me sigue por redes sociales. Y yo le dije, ay, mi señora, perdóneme de verdad. Es que la verdad yo traté de alzarlas. Yo recuerdo, me dijo, sí, yo la sigo usted en el Facebook. Me dijo. Yo le dije, mi señora, perdóneme de verdad. Yo traté de subir la sombrilla, pero pues como yo no puedo porque llevaba unas carpetas, unas cosas, pues sin culpa se la pisé. Pero es que yo no puedo mover la mano izquierda, entonces no podía, y era un espacio pequeño. Le expliqué a la señora. A una le dije, perdóneme por favor, no era mi intención. La señora me escribió brava. Ya después se fue calmando y empezó a contarme cosas y me puse a hablar con ella. Es una señora en conversa, me contó que me seguía por las prédicas y esas cosas. Entonces mire que le podemos hacer daño a las personas que uno ni cuenta se da, ¿sí ve? Y la señora tal vez herida, tal vez me había visto en algún video, en alguna enseñanza y tal vez tenía cierto cariño hacia mí porque he escuchado alguna enseñanza de Dios y yo la lastimé, le pisé la sombrilla. Pero tampoco la señora sabía que es que yo tengo un brazo malo y que yo no podía levantar la sombrilla. Y a veces juzgamos por ignorancia. Juzgamos porque no sabemos con qué condición vive la otra persona. La señora pues ya luego nos hicimos amigas porque le expliqué que yo tengo una condición de una distrofia muscular que me dificulta. Ya luego le expliqué y nos hicimos amigas. Pero ella me juzgó porque ella no me conoce. Ella no sabe porque yo me veo normal, ¿cierto? Entonces ella no sabe por qué yo no pude levantarle la sombrilla y se la pisé. Eso nos pasa, hermano.
porque ignoramos cosas y juzgamos al otro sin saber la sed con la que el otro vive. Juzgamos al otro sin saber con la necesidad que el otro batalla cada día. Y lanzamos un juicio y lanzamos de pronto, este me cae mal porque tal cosa, pero no pensamos qué hace que esa persona tal vez cometa ese error. Pueden haber muchas justificaciones que nosotros no conocemos. Amén. Hermano, entonces esta era la enseñanza que yo traía en esta noche, pero yo quiero que nos pongamos de pie, que oremos al Señor y que le pidamos al Señor que nos ayude a no juzgar. Amén. Que nos ayude a evaluar nuestro propio corazón antes de pronto de ir a lastimar a una persona, antes de pronto de ir a lanzar un juicio frente a alguien que no sabemos qué le está sucediendo o por qué se comporta de esta manera. Muchas veces uno puede ver al hermano por ahí que de pronto dice una palabra que no es, una palabra maldicha o